Sean bienvenidos a los datos duros. Hoy hablaremos de los arabismos. Ya en alguna ocasión habíamos tocado el tema de los arabismos y bueno, pues vale la pena volver a tocar el tema. Vamos a dar 50 ejemplos de los arabismos que comúnmente usamos en el idioma español. Pues vamos a repasar qué es un arabismo. Bueno, pues los arabismos son palabras del español cuyo origen es el idioma árabe. Por ejemplo, albahaca o limón. La identidad con la que el árabe dotó al español se nota especialmente en algunos matices del idioma, como el habitual prefijo AL, la pronunciación de la H en forma aspirada, como si fuera una J, a diferencia del español literal que la toma como una letra sin ninguna sonoridad. Y también el sufijo I para los adjetivos gentilicios. Es una denominación absolutamente desprendida de la influencia árabe. Por otro lado, muchas palabras que tienen una gran cantidad de vocales, habitualmente la A, separadas en algunos casos por la H, también son desprendidas del lenguaje arábigo. En la Edad Media, la civilización musulmana tenía algunos adelantos en varias disciplinas con respecto a la cristiana. Y esto hizo que algunas técnicas, objetos y situaciones no eran conocidas por los cristianos y fueran asimiladas en forma directa sin necesidad de crear una nueva palabra. Este es el caso de los arabismos, que se relacionan directamente con técnicas u oficios. Por ejemplo, la cocina, la agricultura, el comercio, la manufactura, la batalla o disciplinas científicas como son las matemáticas, la astronomía o la medicina. Y hoy te presento 50 arabismos que comúnmente usamos en el idioma español. Aceite proviene del árabe as-sait, jugo de oliva, que a su vez evoluciona a partir del vocablo asait, de origen arameo. Alcalde proviene del árabe hispánico al-qadi y este del árabe clásico qadi, que significa juez. Alcohol proviene del árabe hispánico al-kuhul. Albóndiga deriva del árabe bunduka, que significa bola o bolita. Aldea deriva del árabe clásico al-dayaha, el sustantivo dayaha, que significa villa. Alfombra deriva del árabe clásico al-hambal. Álgebra, término utilizado por primera vez en Bagdad en el año 825 por el matemático y astrónomo Mohammed ibn Musa. Alhaja o joyas, del árabe clásico al-haga. Antiguamente se refería a cualquier cosa como muebles, prendas de vestir o adornos. Almacén, derivado del árabe de la palabra mahzan, que significa tienda, negocio o depósito. Almanaque, deriva del árabe clásico al-manak y significa el clima. Alquimia, del árabe andalusí alquimia, que significa química, también tiene una connotación religiosa y espiritual. Azafata, del árabe hispánico azafat, que significa canastillo, también se lo utilizaba para referirse a la criada de la reina que llevaba un canastillo en la Edad Media. Azar deriva del árabe hispánico azahar, que a su vez nace del árabe clásico al-zahar, se refiere a la flor de azar. Azúcar deriva del árabe hispánico az-zukar, que a su vez proviene del árabe clásico zukar. Café, en Arabia se le llamó quahwa, abreviatura de la palabra quahwa album o planta del café. Jaqueca deriva del árabe clásico
Saki Kwa, que quiere decir mitad, pues se trata de un dolor de cabeza que afecta medio cráneo. Deriva del árabe tubak, que era como designaban ciertas plantas medicinales que marean al usarlas. Arroz deriva del árabe clásico ar-ruz. Algarabía deriva del árabe al-arabiyya, que quiere decir la lengua árabe. Ojalá deriva del árabe clásico Yau Sha'a Allah, si Dios quisiera. Alquiler derivado del árabe al-kira, que era el nombre de acción del verbo kara, que significa alquilar o arrendar. Ataúd del árabe at-tabut, que significa cajón o cofre. Barrio del árabe barri o bari, que significa subdivisión y se refiere a la subdivisión de una ciudad, pueblo o parroquia. Algodón de origen árabe al-kutun, que fue una palabra traída a Andalucía y Sicilia por los árabes en el siglo XII. Azucena de origen árabe saus saneh, significado lirio, el nombre de una flor. Alcoba deriva del árabe al-Quba, quiere decir edificio con cúpula. Azotea deriva del árabe suteit o sat, refiere a planicie o terraza. Azulejo es una palabra que proviene del árabe al-sulaich, que significa pequeña piedra pulida, o azulaj. Tabique es una palabra que viene del árabe hispánico y se refiere a una pared delgada construida con ladrillos que separa habitaciones. La palabra zaguán proviene de la palabra árabe istaguán o sagao, que significa pasillo. Alfiler, que proviene del árabe, o mejor dicho, al-hilal. Candil, del árabe hispánico cuandil. Jarra deriva del árabe hispánico como gará o jaraj. Taza tiene un origen etimológico de la palabra persa tast, la cual significa cuenco, o tazah en el árabe. Albañil del árabe clásico al-bani o del árabe clásico al-banna, que significa el constructor. Hazaña se refiere a un hecho glorioso, mezcla del árabe y latín, en gran parte del árabe. Hasan. Tambor deriva del árabe tabal y de la misma deriva atabal, que es una especie de timbal. Albur del árabe al-buri, pez que daba saltos sobre la superficie del mar. Hoy tiene una connotación completamente distinta, sobre todo en México. Zanahoria tiene su origen en la palabra árabe isfanariyya. Fueron los árabes los que introdujeron este alimento a España. Rehén proviene del árabe andalusí rihan, plural de rahn, y significa prenda. Limón del árabe hispánico lamun y este del clásico laimun. Ajedrez del árabe satranj, que a su vez procede del sánscrito chaturanga. La palabra arroba como el símbolo vienen de Arabia, siendo su origen el término ar-row, que significa cuarta parte. Gandul, un término árabe, gandur,
que significa truán. Alcancía viene del árabe hispano alcancilla, que significa tesoro. Islam proviene del árabe al-Islam, que significa paz y sumisión a Dios o Alá. Adoquín, del árabe hispánico adukhan o adukin, significa banca. Arsenal proviene del árabe dar as-sina'ah, significa casa de la fábrica. Naranja proviene del árabe andalusí, naranga. Guitarra, del árabe kitara, a su vez del arameo kipara,